Vamos a seguir nuestros ejercicios espirituales con algunos aspectos más prácticos, referidos primero a la vida personal y después a la vida comunitaria, a la vida religiosa. Retomamos el texto de Arintero, por lo que se refiere ahora a la vida personal, especialmente cómo se hace para desear la contemplación y para alcanzar la contemplación, la práctica. En primer lugar, hay que tener bien en claro, es uno de los grandes temas de la vida de Arintero, que la contemplación es para todos los cristianos, no solamente para algunos, no es un camino extraordinario, es el camino ordinario de la vida cristiana. Por eso dice al final del libro que es muy frecuente decir que la contemplación infusa es un don tan extraordinario que se reserva solo a contadísimas almas, y que a la generalidad de las mismas, que se llaman espirituales, sería presuntuoso e inútil desearla o pedirla y mucho más disponerse para llegar a ella. De ahí esa funesta persuasión de que para ser buen director, o sea, buen director espiritual, no se necesita ningún conocimiento especial de mística, como si fuera la mayor casualidad encontrarse con una sola alma metida en esas peligrosas vías extraordinarias, entre comillas. Así, cuando encuentran alguna que tome en serio su aprovechamiento y llevada del Divino Espíritu aspire a tener una oración algo superior a la común, pobre de ella, la tacharán de temeraria o de ilusa, y de este modo, como advierte el padre el alemán, le cierran para siempre la puerta de los dones, lo cual es un gran abuso. Bueno, este abuso hoy se cumple mucho en muchos ambientes de formación, donde en las facultades de teología, en los institutos de catequesis, en las congregaciones religiosas, en los colegios, etcétera, se quita la vida contemplativa a las personas por la deformación intelectual y espiritual, y porque no hay directores espirituales que conozcan la vida mística. Hace mucho que no hay, esto no es solamente de ahora, porque el padre Arintero luchaba justamente contra este problema. ¿Sí? En esa época no hubiese sido todo como él describía, ahora no tendríamos los problemas que tenemos. Esta es la causa más profunda, no es inmediatamente doctrinal, eso viene después. Cuando no está la mística se degenera también la doctrina, porque no se sabe distinguir entre la que corresponde a la mística cristiana y la que contiene una mística negativa o diabólica, que es principalmente la de la filosofía moderna. Por eso la filosofía moderna se mete en la teología y después descompone toda la vida cristiana. Por eso es tan importante tener esta formación mística. Este abuso, muchos son, por desgracia, los que hoy lo cometen, imitando a aquellos escribas y fariseos de quienes el Señor tanto se lamentaba, porque ni entraban en el reino de Dios ni dejaban a los demás entrar. Si el rigorismo jansenista empleaba sus sutilezas en apartar a las almas de la frecuente comunión y sobre pretexto de indignidad las privaba del pan de la vida, principalísimo remedio de la propia flaqueza, otros rigoristas, con no menos vanos pretextos de falsa humildad, con que encubren su propia flojedad y bajeza de miras, las apartan, cuando pueden, de estas otras comunicaciones a que quizá el Señor ya las está invitando. Y con ese procedimiento seguro lo que hacen es trabajar cuanto pueden por impedir las delicias que en morar con los hijos de los hombres tiene la divina sabiduría. Todo lo que sea un bien positivo es de suyo deseable y como tal podemos pedirlo a Dios. Y si nos es lícito pedir, desear y poner todos los medios para adquirir la salud, la ciencia y la agudeza de ingenio, también lo debe ser, como advierte Sandeo, pedir, desear y procurar en cuanto esté de nosotros un bien tan superior
como es el de esta salud, ciencia y penetración que el Divino Espíritu comunica. O sea, hay que desear la contemplación y hay que prepararse para la contemplación. Por eso vine aquí a predicarles a ustedes, que son jóvenes que están empezando, de la vida contemplativa, que pareciera que es lo que está al final, pero si uno no lo considera, no llega nunca, y si no lo desea tampoco llega, porque la vida es corta. Para sufrir la vida es larga, como dice Santa Teresa, pero para desear lo bueno la vida es corta, porque no hay tiempo para todo, entonces hay que hacerlo rápido, porque si no después se pierde el tiempo y se acaba la vida, como le pasa a la mayoría de la gente, que ocupa la vida en cosas absolutamente secundarias, porque no tiene presente el fin, no tiene presente la beatitud. Y por eso aquí comenzamos presentando esa beatitud y su reflejo en la vida humana, que es la contemplación, que es el orden que está en el Evangelio, porque nuestro Señor Jesucristo comienza su predicación por las bienaventuranzas, que corresponden a la beatitud. Y San Agustín y Santo Tomás, que lo sigue, dicen que son el perfecto programa de la vida cristiana. Y después el Evangelio comienza a tratar los temas prácticos, o sea, cómo se hace para alcanzar esas bienaventuranzas y para alcanzar la beatitud definitiva. Y lo mismo hacemos aquí. Hay que desear entonces la contemplación. No hay en esto la menor presunción, dice Arintero, deseándolo rectamente, como no hay en el deseo de comulgar por dar gusto a Dios y alimentar y fortalecer nuestra pobre alma. En realidad, el deseo de la contemplación y el deseo de la comunión es el mismo, porque la Eucaristía es contemplación. O sea, el sacramento es fuente de contemplación, signo de contemplación, productor de contemplación, porque es signo de la gracia. Y la gracia es la contemplación que Dios tiene, que nos es comunicada a nosotros. No es la contemplación para el sacramento, sino el sacramento para la contemplación. La presunción estaría en desear esos dones por vanagloria, mas no cuando se desean precisamente para apoyo de nuestra flaqueza, para fundarnos en la humildad y en todas las demás virtudes, y poder crecer en gracia y conocimiento de Dios y en todo según Jesucristo, hasta llegar a la madurez de varones perfectos y verdaderamente espirituales. O sea, desear la contemplación es desear ser humilde, porque no se llega a la contemplación sino con mucha humildad, como en la noche oscura, con muchas dificultades, con periodos muy difíciles en la vida de cada uno, que son distintos en cada persona. Todo eso lo deseamos, deseando la contemplación. Y por eso no hay presunción, porque es confiar en la gracia divina. Y ya sabemos que nadie lo podrá hacer, es decir, varones perfectos y espirituales, sin estar animado, dirigido y gobernado del Divino Espíritu y por tanto enriquecido de sus preciosísimos dones. Si el sentimiento de la propia indignidad contiene, el de la caridad alienta, y el alma fervorosa, dice San Bernardo, desde un principio desea y pide con ansia el beso de la boca de su amado, aunque entre tanto se contenta con el de sus pies, ejercitándose en obras de humildad, con el que más tarde o más temprano logrará oír la voz que le dice: Ascende superius, o bien surge propera amica mía, veni. Desear la contemplación es desear al mismo tiempo la transformación que pasa por la humildad.
En esta época moderna es necesario subrayar más todavía que en la época de San Juan de la Cruz e incluso que en la de Arintero el sentimiento positivo y la alegría que produce la contemplación, porque ya bastante tristeza nos produce la vida moderna. Cada época tiene sus características. La unión mística en sí misma es un grandioso bien, exento de peligros, que no tiene motivos para no ser en sumo grado estimable. Si los favores sensibles o realmente extraordinarios, que se traducen en exterioridades a veces chocantes, y las revelaciones exteicas, o sea, relativas a las criaturas, aunque cosas buenas y provechosas de suyos, pueden ofrecer peligros y prestarse a vanidad, y por lo mismo, per accidens, ser temibles, aunque no per se. La íntima unión y comunicación con Dios, en que está nuestra verdadera felicidad y santidad, y todas las revelaciones indeicas, que de suyo producen grandes aumentos de virtud, de gracia y del propio conocimiento, así como del divino, nada tienen por qué sernos recelosas. En todo y por todo son buenas y provechosas, y por lo mismo amables y deseables en sumo grado. Es decir, todo lo que significa unión con Dios es por sí mismo deseable, aunque hay diversos grados en la unión con Dios y unos se suceden a los otros. Lo que es absolutamente deseable es el último grado, que es el que permanece en cierta manera en la vida eterna, aunque sin la fe. Sin embargo, como el mismo San Juan de la Cruz explica, no se puede llegar ahí sino a través de otras disposiciones, que son otras uniones con Dios más tenues, más externas, y que a veces tienen aspectos extraordinarios, que accidentalmente pueden contener peligros. Por eso San Juan de la Cruz enseña a despojarse de todo eso, sea en su lado natural, sea en su lado sobrenatural, para desear permanentemente lo último de la unión con Dios. Es cierto que son dones en cierto modo gratuitos y que Dios los da, como observaba Santa Teresa, a quien quiere y como quiere, sin que todas nuestras industrias sean bastantes para alcanzarlos. Pero también lo es que no son, como se supone, gracias gratis datas, sino favores que Él no hace sino a los justos. Pues mal puede unirse y comunicarse tan íntima y amistosamente con quien aún no está en gracia. Y esos favores, que en el fondo son diversas maneras de toques divinos, por lo mismo que son consecuencia del sentido de Cristo y de los dones del Espíritu Santo, que crecen con la caridad, no los ha de negar para siempre a las almas que con tanta humildad y perseverancia se lo piden. Aunque tarden en recibirlos, persisten pidiéndolos, a la vez que sirviéndole y amándole con desinterés. Es evidente que pedirle a Dios que nos lleve a la vida eterna a través de todos sus dones y que nos los dé, como se los dio a Santa Teresa, es una cosa buena, aunque no quiere decir que nos lo dé de la misma manera que a Santa Teresa. Lo que deseamos es siempre la perfección espiritual, y con ella deseamos todo lo que nos lleva y nos dispone a la perfección espiritual. Y eso podemos y debemos esperarlo con la virtud teologal de la esperanza, que tiene por objeto a Dios y todo aquello que conduce a Dios, es decir, las gracias que conducen a la beatitud. Ahora, junto con las gracias que provienen de la gracia santificante, hay otras que son derivadas y secundarias respecto a la gracia santificante, por ejemplo los carismas y también los dones naturales que acompañan la gracia. Santo Tomás dice que a los que Dios quiere confiar una misión más alta les da sobreabundantemente bienes sobrenaturales y también naturales, que son diferentes en cada circunstancia.
que no se pueden medir con criterios naturales. Por eso algunos santos eran de familias muy ricas y nobles y otras eran de familias muy pobres y analfabetos. Porque no se puede calcular racionalmente y humanamente qué es lo que nos lleva y nos ayuda para no solo llegar a nuestra perfección espiritual, sino para cumplir nuestra misión apostólica. Aunque nadie por sí debe meterse donde aún no le llamaron, ni menos echarse a volar sin alas, todos, sin embargo, pueden y deben llamar para conseguir que les abran y pedir alas como de paloma, que son los preciosos dones de sabiduría e inteligencia para volar y descansar, estando ciertos de que serán colmados tan santos deseos, y de que todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y cuando ya empiecen a sentir el suave soplo del Espíritu, la agitación de esas místicas alas y el esplendor de cierta luz más sutil que da nuevo lustre y primor a las cosas de la fe, se hallan ya, aunque no lo adviertan, en pleno estado místico. Y continúa el texto, que vale la pena leer todo, todo el libro en realidad, explicando cómo hay que desearlo permanentemente. Si de veras lo deseamos, nos será dado el sentido de lo divino. Y si con fervor lo invocamos, a nosotros vendrá el espíritu de sabiduría. Para todos los fieles, y no solo para algunos más privilegiados, pide el apóstol, en la carta a los Efesios 1:17, el espíritu de sabiduría y de revelación, para conocer a Dios y saber apreciar la riqueza de su vida y herencia en los santos. Esto es la contemplación, contemplar directamente a Dios y su presencia en los santos, es decir, en la Iglesia, en la cual, teniendo a Cristo por cabeza, se recapitula todo, como dice San Pablo. Si son muchos los que tardan excesivamente en llegar o no llegan nunca, es porque presumen de sí mismos y no corren en busca de tanto bien. O sea, la presunción no está en desear la contemplación, sino en no desearla y apoyarse sobre las propias obras. O sea, imaginarse toda la vida como una cadena de éxitos en la cual uno va haciendo cada vez más cosas. Porque no piden con bastante humildad y perseverancia, porque no abren a tiempo la puerta cuando les llama el amado, porque no van en pos de sus aromas ni le ruegan que los atraiga, y en fin, porque en vez de invocarle para que les envíe su espíritu, ni aun siquiera se paran a escuchar su voz y se hacen sordos a sus reiterados llamamientos. Dios a lo largo de la vida, sobre todo cuando somos jóvenes, nos llama intensamente a la contemplación. Después, si va corriendo el tiempo y nos vamos haciendo viejos y no somos generosos en responder a los llamados que Dios nos hace a la contemplación, se nos va la contemplación. Y podemos caer en rigideces, esquematismos que deforman la personalidad y la vida cristiana y nos impiden crecer espiritualmente. Si hoy mismo oyereis su voz, nos dice el salmista, no endurezcáis vuestros corazones. Esto que dice el Salmo de la dureza del corazón es lo que describí antes. Corresponde a ese proceso de envejecimiento. Hay viejos que son viejos por el cuerpo y hay viejos que son viejos por el alma, porque no tienen ductilidad, no captan la realidad, no saben cambiar, no perciben lo grande, son mezquinos, son avaros. Por eso, cuando la gracia evoluciona, son mejores los viejos que los jóvenes, porque tienen una plenitud espiritual. Cuando la gracia no evoluciona, son mejores los jóvenes que los viejos, porque
tienen la potencia para evolucionar, fundada sobre esta gracia. Todos los días, observa el mismo apóstol, se nos invita a entrar en este descanso. Para nosotros ha quedado este sabatismo. Apresurémonos, pues, a entrar en él y no seamos incrédulos, porque viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos es la palabra de Dios, que penetra hasta la división del alma y del espíritu. Es lo que dice San Pablo o sus discípulos en la carta a los Hebreos. Más para oír bien la voz divina y sobre todo para gozar de la vista y conversación amorosa de Dios de todo consuelo, es menester mucho recogimiento y muchísima pureza de corazón. Por eso los disipados, los enemigos de la soledad, los que se derraman excesivamente en obras exteriores, por santas que sean, no cuidándose lo bastante de andar en la presencia divina y purificar sus almas, y en fin, todos los que son más amigos de especular y hablar con gran aparato, o de trabajar entre el bullicio del mundo, que de sentir y experimentar en silencio las cosas de Dios, suelen ser tan refractarios a la vida mística. Y esto pasa con extrema gravedad en nuestra época, mucho más que en la época de Arintero, porque en esa época la doctrina de la fe se conservaba íntegra y por lo menos sabían que existía la contemplación y que de algún modo era principal respecto de la acción. Esto ahora no se puede saber, salvo de una manera muy lejana, así como una intuición que no alcanza el objeto, porque la filosofía moderna que invadió la teología contemporánea es contraria intrínsecamente a la contemplación. Se basa sobre la acción que prevalece sobre la contemplación, porque Kant, Hegel, Marx, que están en la base de la teología contemporánea, de Rahner y de otros, de la teología de la liberación, de la teología moral contemporánea que se basa sobre Freud y sobre otros autores de esta naturaleza, contienen siempre el mismo principio, que está en el Fausto de Goethe. En el principio era la acción. Y la acción quiere decir la acción externa en este mundo, ¿no? La acción transformadora. Por eso la teología contemporánea, cuando se basa sobre estos autores, que es casi siempre, produce un efecto opuesto a la contemplación. Y a lo sumo, en la vida de la pobre gente que estudia teología moderna, se produce el desequilibrio mental, porque por un lado es bautizada, tiene la gracia, lee las Sagradas Escrituras y de vez en cuando algunos padres, hasta donde puede, y después estudia teología moderna y se produce el caos mental, el cortocircuito. Y aunque subjetivamente hay personas buenas que quedan atrapadas en esto, pero de algún modo sufren mucho y algo crecen, no es el ambiente más favorable para el verdadero crecimiento espiritual. Por eso hay que manifestarlo con mucha claridad y con más claridad todavía que la que decía Arintero. Aunque siempre hay que recordar que los problemas contemporáneos vienen de antes. Y esto que subrayaba Arintero en esa época era profético, porque manifestaba lo que iba a pasar, aunque él no se daba cuenta del todo. Él pensaba hablar de lo que pasaba en su época. Este defecto, ya a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, fue condenado por el Papa León XIII con el nombre de americanismo. El americanismo es el defecto de los americanos, especialmente en esa época de los americanos del norte, y ahora de todos los americanos e incluso de los europeos que se volvieron americanistas. Es decir, todos quieren trabajar, hacer cosas, moverse, hacer hospitales, hacer, como querían en esa época los católicos, hacer hospitales, escuelas, muchas obras, ocuparse de lo social, etcétera, de todo menos de la contemplación.
Esto deforma toda la vida cristiana, y ahora estamos sufriendo las consecuencias, que van a durar mucho tiempo, y son muy difíciles de reformar. El único modo de reformar esto es volviendo al primado de la contemplación. Y cita algunos textos, por ejemplo de Taurero, que dice en sus instituciones: la principal causa de que tan pocos lleguen a este estado es el no perseverar en solicitarle y poner tan poco cuidado en la extirpación de los vicios, en alcanzar la pureza del corazón y allegarse a Dios de continuo. Nos derramamos por los sentidos, otro texto de Taulero, somos perezosos y tibios en la oración, no dirigimos a Dios ardientes suspiros y deseos, no observamos nuestro fondo interior, ni procuramos mediante la abnegación responder a las divinas inspiraciones. No insistimos con atención y viveza en la presencia de Dios. Y apartando nuestra mente de aquella simplicísima luz que está dentro de nosotros, nos derramamos en muchas otras cosas y por eso no somos iluminados ni acabamos de conocernos. Permanecemos en lo exterior, varios e inconstantes, y fuera en los sentidos insaciables, que es el gran mal de los cristianos de hoy en la vida de la Iglesia misma. No solo es el mal del mundo intrínsecamente, pero además es el mal de la vida de los cristianos, porque por eso nunca se hicieron tantos planes pastorales y actividades como ahora, y nunca hubo menos éxito que ahora, porque cada vez hay menos gente en las iglesias, la vida cristiana es un desastre, la legislación cambia y se degenera, en el país, por ejemplo, y en todo el mundo. O sea, esto no va, no funciona. Ahora, hay que pararse para ver por qué no funciona. Cita San Agustín: cuando el alma desea alguna cosa exterior, es señal que no os tiene a vos en su interior, pues siéndoos nada hay más que desear, teniéndoos nada hay más que desear. Mas cuando desea alguna criatura, padece continua hambre, porque aunque logre lo que desea, se queda vacía, pues nada hay que pueda llenarla sino vos. Y después cita a Suso, otro gran místico dominico: no basta estudiar, discurrir y escribir sobre las virtudes sublimes. Los que se contentan con saber esto son como los soldados fanfarrones. Pasen de las palabras a las obras, conculquen bajo sus pies toda vana curiosidad, no se derramen en las cosas exteriores, sino vivan recogidos en Dios, combatiendo por su amor todos los propios deseos. A una persona piadosa que ardientemente deseaba conocer el beneplácito de Dios y con fervientes oraciones le pedía que le manifestase su divina voluntad, le apareció el Señor y le dijo: cautiva tus sentidos, amordaza tu boca, ata tu lengua, doma tu corazón, y sufre por mi amor todas las cosas molestas y harás perfectamente mi voluntad. Renuncia a las imágenes de las cosas visibles y fija tu mirada dentro de ti para ver tu interior y comprenderás cuán verdadera es esta sentencia del profeta: fijada está sobre nosotros, Señor, la luz de vuestra cara. Es un camino de interiorización. Es la vida interior la que transforma la vida exterior. La vida exterior no puede transformar la vida interior, solamente puede oscurecerla, deformarla. Porque ya en el orden natural es la luz del entendimiento agente la que ilumina los sentidos y no al revés, la que ilumina las imágenes. Santo Tomás, para explicar el entendimiento agente, usa este texto del Salmo 4.
tanto más sucede en el orden sobrenatural, en el cual la luz definitivamente no debe reflejarse sobre las imágenes, porque Dios no tiene imagen. Pero los que, por deber, viven continuamente ocupados en trabajar por Dios y abrumados de quehaceres, apenas hallan tiempo para recogerse. Si con la práctica de tantas buenas obras, el ejercicio de las virtudes que su profesión reclama, la indispensable oración, aunque sea vocal, y la presencia de Dios van adelantando de veras en la perfección cristiana y llegan a cierta unión de conformidad, tan pronto como, suspendiendo esa excesiva actividad exterior que les absorbía, empiezan a recogerse de veras para reparar las fuerzas del alma, se hallarán casi de repente levantados a muy alto grado de contemplación, queriendo así el Señor que en esta misma vida recojan de algún modo el fruto de los trabajos que por su nombre sufrieron y empiecen a gustar los preludios de la gloria que se les espera. Es verdad que algunos tienen el deber de trabajar apostólicamente, por ejemplo los sacerdotes, los obispos, y es verdad también que esas excesivas ocupaciones exteriores impiden la contemplación, pero cuando proceden de la caridad, que es en este caso la caridad pastoral, contienen implícita la contemplación. Ahora, esto es así cuando no se puede dudar de que es necesario realizar tal acción apostólica, porque el Espíritu Santo mueve a eso y se ve con toda claridad que es necesario. Cuando se puede dudar, hay que inclinarse más bien a la contemplación. No se puede dudar cuando es un bien espiritual, neto, claro, que se ve que no se realizaría sin la acción apostólica, determinada, no indeterminada. Así confiesa el padre Godínez que sucedió a muchos piadosos misioneros cuando ya fatigados y envejecidos tuvieron que suspender las tareas de su vida apostólica, como había sucedido, según refiere Santa Teresa, a un santo varón y gran letrado dominico. Si pues estos siervos fieles no percibieron hasta entonces claramente la dulce voz de su Señor, fue porque no pudieron o no supieron recogerse lo bastante hasta escuchar y conversar con Él a solas. Para reconocerle bien hay que frecuentar su trato amoroso, vacate et videte. Como ciencia experimental que es, la mística exige mucho ejercicio de oración. Los que se dedican a esta muy poco, o no se cuidan de andar siempre en la divina presencia, no se quejen de no ser llamados a la contemplación. Por eso los grandes maestros de la vida espiritual encargan con tanto empeño el recogimiento, la introversión, la perseverancia en la oración y las frecuentes y ardientes aspiraciones para lograr remontarnos al trato íntimo con Dios y gustar las dulzuras de la vida mística. San Agustín quiere que busquemos a Dios dentro de nosotros mismos, seguros de hallarlo, y en todas sus meditaciones, así como en los soliloquios, no cesa de pedir las alas del Espíritu Santo para volar con la contemplación y poder hallar el místico reposo. Dionisio, el místico, mal llamado el Areopagita, encarga singularmente despojarse de todas las formas sensibles para llegar a la más alta contemplación, porque Dios concede esta ciencia mística a las almas ya bien dispuestas, que deseosas de más perfección la buscan humildemente, y así el hombre se eleva por la oración a la contemplación de las grandezas divinas. Este es el motivo principal por el cual es necesario no
concentrarse en la actividad externa, que perturba, porque la actividad externa requiere el uso de la imaginación muy intensamente. Porque la actividad externa se refiere a lo particular, y lo particular no se conoce por la inteligencia, sino por los sentidos. Y por eso es necesario formar muchas imágenes acerca de las cosas y de las personas, con los cuales se conectan muchos afectos. En esto, por supuesto, hay que decir que no todos tienen la misma disposición ni son aptos para el mismo tipo de actividad externa. Una cosa es haber nacido en una gran ciudad, otra cosa es en una ciudad más chica, otra cosa es haber nacido en el campo. Cada uno tiene una disposición diferente para esto, porque tal vez lo que no le perturba a uno que vivió siempre en una gran ciudad, le perturba a uno que vivió en una chica o en el campo. No todos somos iguales, esto depende también de cada familia, depende de cada disposición particular del sujeto, depende de la formación que ha tenido, de la historia particular también. San Gregorio Magno dice que algunos no pueden dedicarse de lleno directamente a la contemplación, tienen que pasar por la vida activa, formarse por la vida activa, ejercitar las virtudes para llegar a la contemplación. En otros es diferente. En esta época, ya el hecho de entrar en un monasterio, en un convento, en la vida religiosa, ya implica un llamado a la contemplación, porque el mundo va en sentido contrario. Entonces, para ingresar en la vida religiosa, sinceramente, porque puede haber simulación, puede haber motivos escondidos que son fácilmente detectables, pero si es un auténtico deseo de la vida religiosa y contemplativa, en esta época hay que presuponer más que en otras épocas la disposición. Aunque haya perturbaciones, pero por la historia pasada, pero esas perturbaciones pertenecen a la misma vida contemplativa. Las personas hoy tienen más instrucción que en otras épocas, cuando entraban en los monasterios. Ya eso, por sí mismo, aunque no siempre sea buena instrucción, es una disposición remota para la vida contemplativa. Porque hay que pensar más lo que se hace. Y uno está más preparado para pensar lo que hace. Desde el punto de vista afectivo, estamos más perturbados hoy que en otras épocas, en que el ambiente externo ayudaba más a la vida cristiana. Casi del mismo modo se expresa San Gregorio Magno, advirtiendo que no es por imágenes y formas visibles por donde puede obtenerse la luz invisible. Quien aspire a recibir esta luz contemplativa debe velar con sumo cuidado por conservarse en la humildad y no apropiarse de las gracias que recibe. Quien busca a Dios, observa San Pedro Damiano, va con el objeto de encontrar un día u otro el descanso y sumergirse en el gozo de la alta contemplación. Ricardo de San Víctor compara las almas deseosas de Dios con los querubines del propiciatorio y dice: debemos con el deseo extender las alas de nuestro corazón, esperando la hora o el momento en que llegue la revelación divina, para que tan pronto como el soplo de la inspiración celeste disipe las nubes de nuestro espíritu, podamos romper a volar, contemplando y remontarnos a las alturas de donde procede ese eterno resplandor, etcétera. Cita a San Bernardo, cita a San Alberto Magno.
Santo Tomás admite la perfecta unidad y continuidad en la vida devota y verdaderamente cristiana. Y así considera siempre la contemplación como un estado a que todos los fieles amigos de Dios deben aspirar, disponiéndose a ello con todos los medios ejercicios ascéticos y remontándose gradualmente de la consideración de las maravillas divinas a la vista amorosa del mismo Dios y a la contemplación de la divina verdad. San Buenaventura, en su famoso Itinerarium Mentis in Deum, enseña el modo de poder alcanzar la ciencia mística y llegar al descanso de la contemplación, advirtiendo expresamente que Dios a todos convida. Omnes viros vere spirituales, Deus invitat a tuius modi transitum et mentis excessum. Dios invita a todos los varones verdaderamente espirituales a tal tránsito y exceso mental, y por lo mismo todos los fieles deberían aspirar a este conocimiento de Dios. Cita también a Santa Catalina de Siena, al beato Enrique Suso, de nuevo a Juan Taulero, a Ruysbroek, Juan Ruysbroek, a Lanspergio, un cartujo, que dice, por ejemplo: escucha, hija mía, en todo tiempo y lugar mi voz, la cual te repite que entres en ti misma. Ahí está la teología mística que mi Padre escondió a los sabios del siglo para revelarla a los pequeñuelos. Yo, como supremo doctor, la hago penetrar en los corazones, cuando están desprendidos del mundo, de sí mismos y de todas las criaturas. Clama sin cesar, hija mía, suspirando por conseguirla, deséala, con una humildad profunda, y en la paz y el silencio espérala, con longanimidad y confianza. Cita también a Blosio, un benedictino del siglo XVI, que escribió un tratado de la institución espiritual, del cual nos referiremos después. Bartolomé de los Mártires, Santa Teresa, etc. Álvarez de Paz, un jesuita que escribió altamente de vida mística. Dice Álvarez de Paz: las almas ejercitadas en la virtud pueden desear ardientemente la contemplación y pedirla con humildad, por lo mismo que es útil como medio eficacísimo para llegar a la perfección. Si pues te sientes impulsado del amor divino y has procurado disponerte según lo permite la humana fragilidad, derrama día y noche torrentes de lágrimas para alcanzar este don. No te detengas por tu pequeñez, sé animoso y dile al Señor: si he hallado gracia ante vos, mostradme vuestra cara. Y pone muchos otros testimonios de autores espirituales. Y concluye: así, apenas se debería hablar de vías ordinarias y extraordinarias, sino tan solo de lo que habla el apóstol, de hombres carnales o pequeñuelos en Cristo. Los hombres carnales o pequeñuelos en Cristo que aún no saben sentir y apreciar las cosas de arriba. Y espirituales, adultos o perfectos, que llenos de Dios, sienten las obras de su espíritu, los cuales, aunque sean pocos, no son devotos extraordinarios, sino los únicos verdaderamente devotos cristianos, y los ordinarios seguidores fieles de Cristo. Si el don de oración es tan raro, observa el padre Gru, no nos debe extrañar, pues se reserva para las almas que son enteramente de Dios. Cierto es que a algunas las previene Él con esta gracia, pero es para que mejor se le entreguen, y si no lo hacen, no tardará en retirársela. Puede establecerse, pues, como regla segura, que toda alma completamente entregada a Dios es favorecida con el don de oración, aunque por su bien disponga Él a veces que lo ignore, y que al contrario el alma, que no es toda de Dios, no tiene ese don y no gozará de Él por mucho tiempo, o su oración será una ilusión.
Así es como la entrega total viene a ser la piedra de toque de la verdadera oración. Es necesario, entonces, que la contemplación esté acompañada del verdadero afecto, que no es otra cosa que el ejercicio de la caridad, que envuelve todos los aspectos de la vida. Y para eso, para desear la contemplación, es necesario desear eliminar las actividades superfluas, que son actividades externas. No todas son superfluas para los mismos, ni en las mismas circunstancias, ni en los mismos momentos. Pero la tendencia general de la vida debe ser hacia una mayor contemplación, no solo en el sentido de la intensidad, sino también de la disposición externa para ejercitarlo. Sobre todo en los monjes, que como dice Dionisio son los perfeccionados. El obispo y los sacerdotes que colaboran con el obispo son los perfeccionadores. Por eso el obispo debería ser perfecto, ya tener la contemplación perfecta para ser obispo. Y si no, mejor sería no elegir el obispo, porque no gobernará, no dirigirá desde la contemplación, lo hará de una manera externa. Ahora, salvo que se vea directamente la conexión de la propia contemplación con el fruto espiritual, es mejor siempre inclinarse a la soledad, a la contemplación, exponiéndose externamente también. Y sobre todo en esta época nunca va a estar de más, pues ya hay bastantes que hacen lo otro. No es solamente una cuestión personal, es una cuestión eclesial, porque la vida de la Iglesia no puede funcionar sin la vida contemplativa, sin la contemplación misma. De algún modo se vivifica la vida de la Iglesia en su conjunto. Además de todo, porque los que se dedican al apostolado y a la acción, tarde o temprano se cansan y vienen a buscar consuelo en los que están descansados. Es una gran tentación moderna, porque el activismo contemporáneo y moderno valoriza más el trabajo que la contemplación. La cultura moderna, basada sobre la economía, sobre la transformación del mundo, sobre la técnica, valora más el trabajo que la contemplación. Y esto incluso antes que se desarrollara tanto la economía y la técnica. Ya la filosofía moderna, condicionada por el protestantismo en gran parte, valora más el trabajo que la contemplación. Como si fuera más meritorio. El verdadero asceta, el ínfimo cristiano, que toma en serio la única cosa necesaria, que es la obra de su santificación, procurando como debe despojarse de sí mismo para vestirse de Jesucristo y mortificarse para no resistir al espíritu de adopción que le vivifica y le inspira, obrará repetidas veces
bajo los divinos impulsos, aunque no los advierta claramente, y a fuerza de seguirlos más tarde o más temprano, logrará sentirlos bien y distinguirlos, y tener cada vez más clara conciencia de ellos, hasta que por fin casi habitualmente se deje mover sin resistencia por ese dulce consolador, cuyo soplo divino irá produciendo en él maravillosos conciertos. Y siempre que así se mueva en virtud de tales impulsos, obrará místicamente, ejercitará un acto místico, aun cuando no lo suponga ni se dé cuenta de ello. Y cuando ya sienta y tenga conciencia de sentir, aunque sea de un modo muy vago y oscuro, el influjo especialísimo del espíritu vivificante que le incapacita para proceder en su oración en la forma acostumbrada y le hace tenerla de otra manera nueva, entonces bien podemos decir que ya vive en el estado místico, por más que no se figure ni desee andar por vías extraordinarias. Esta vida mística comienza de una manera más plena en la etapa iluminativa y culmina en la etapa unitiva. Ahora, el Espíritu Santo no solo mueve a contemplar, sino que mueve también prácticamente, por los dones de consejo, de piedad, de fortaleza. Ahora, los impulsos del Espíritu Santo no se sienten si uno está dispersado, desparramado externamente. Por eso, para la misma práctica eficaz es tan importante la contemplación y el recogimiento para la contemplación. Por eso hay tantas dudas ante lograr, porque no sentimos el impulso del Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu Santo, no podemos dudar. Y ni siquiera perdemos tiempo en pensar, porque no hace falta pensar, porque el impulso del Espíritu Santo nos mueve a obrar por encima del razonamiento teórico y práctico, por encima de la misma prudencia. Para obrar prudentemente, como dice Santo Tomás, es necesario tener muchos conocimientos, no solo teóricos, sino también particulares. Hay que tener experiencia, hay que tener memoria, hay que tener rapidez. Es muy complicado obrar prudentemente. Pero cuando nos ilumina el Espíritu Santo, sabemos inmediatamente qué tenemos que realizar. Y el Espíritu Santo produce muchas inspiraciones, pero no las sentimos, porque no estamos dispuestos. Y por eso la eficacia práctica es muy limitada. Es como una fotocopia de la eficacia mundana, económica, técnica, como bendecida por afuera con agua bendita, pero no es una eficacia intrínseca que proviene del fondo del Espíritu, movido por el Espíritu Santo. Esta es la que es irresistible y la que transforma el mundo.